Autoridades, colegas, compañeros, señoras y señores, buenas tardes a todos. En nombre del decano y del director de la escuela, les doy la bienvenida y les agradezco su asistencia. Es una alegría y un honor poder participar en este acto donde nos ocuparemos de algunos de los principales retos que presenta el derecho administrativo en el siglo XXI. Contamos con una mesa de excepción integrada por don Salvador Vives, director general de Tirant, doña Inés Huerta, magistrada jubilada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y miembro de la Asociación de Magistrados Especialistas, don José María Gabaño, catedrático de Derecho Administrativo de esta universidad y abogado, y, por último, don Carlos Lesmes, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial entre 2013 y 2022. Podemos resumir el acto en uno de los consejos que me brindó el maestro García de Enterría cuando hace ya unos 25 años acudí como estudiante a pedirle consejo para preparar las oposiciones al cuerpo de letrado del Consejo de Estado. Al prestarme amablemente los principios de Derecho Público de Hughes, me recordó las sabias palabras del decano de Toulouse. Los administrativistas vivimos en una etapa perpetuamente revolucionaria. Desde la Constitución de 1978, el derecho administrativo español se ha transformado profundamente, porque más profundamente aún se ha transformado nuestra sociedad. Estas transformaciones, que como saben comenzaron algo antes de la llegada de la democracia, tienen su fundamento y base en la Constitución. Prescindiendo ahora de la necesaria adaptación del texto constitucional a los nuevos tiempos y nuevas realidades surgidas 45 años después, con la Constitución del 78 España es un Estado social y democrático de derecho, políticamente descentralizado, con vocación europea y que practica y asume un modelo de economía abierta y de mercado. Estos son los ejes que en lo esencial se ha desenvuelto el derecho administrativo en los últimos 45 años. La primera gran transformación fue la construcción de un Estado de Derecho. Aquí se enmarca la organización del Gobierno y la Administración, su control jurisdiccional y el desarrollo y concreción de los derechos fundamentales. En cuanto al Gobierno y la Administración, las leyes de 1957 y 58 fueron sustituidas por la Ley 30/92, aquí tenemos presente a uno de sus principales impulsores, la Ley del Gobierno del año 97 y la LOFAGE también de ese año. Como saben, ahora derogadas por las leyes 39 y 40/2015, que han cambiado la estructura y sistemática de lo que venía funcionando razonablemente bien sin aportar grandes cambios. Probablemente, como señaló el Consejo de Estado en el entonces único anteproyecto de ley, los cambios necesarios hubieran podido plasmarse mediante reformas parciales, en vez de empezar casi desde cero, generando nuevos debates, cursos, conferencias y comentarios mil sobre cuestiones que en buena parte estaban ya más que debatidas y analizadas. Sobre la jurisdicción contencioso administrativa y su ley reguladora se van a ocupar después Inés Huerta y Carlos Lesmes en sus próximas intervenciones. En fin, el desarrollo y concreción de los derechos fundamentales se llevó fundamentalmente a cabo durante los años 80 del pasado siglo. No obstante, en la anterior legislatura se han producido novedades de calado, como la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario, la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, y la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. El segundo gran tema de la Constitución, donde los administrativistas han tenido un papel muy relevante, es el carácter descentralizado del Estado. Sobre él han corrido y siguen corriendo ríos de tinta en una materia trufada de emociones y sentimientos que en ocasiones dificultan el análisis racional de los problemas. Como bien saben, las comunidades autónomas gestionan hoy más del 50% del gasto público y el personal a su servicio duplica ampliamente ante la Administración General del Estado. Cabe afirmar que el modelo incompleto de la Constitución ha manifestado un carácter descentralizado, pero las exigencias de cooperación y coordinación no han tenido igual éxito.
La entrada en España en la actual Unión Europea se hizo realidad en el año 86. A partir de ahí, el derecho de la Unión ha penetrado cada vez en más aspectos de nuestra vida cotidiana, desde la protección de datos a las cláusulas suelo. Como saben, ha producido una verdadera revolución en el sistema de fuentes del derecho. Unas normas no emanadas de las instituciones nacionales se imponen a ellas, prevalecen sobre las normas propias y además son alegables ante los tribunales internos, que se convierten así en los tribunales de la Unión Europea sin perjuicio del papel unificador del Tribunal de Luxemburgo. La última de las transformaciones del derecho administrativo a la que quiero referirme es el modelo económico. España es un Estado de economía abierta y de mercado. La entrada en la Unión Europea supuso la reiteración y ratificación de este modelo. Desde entonces, las empresas públicas no podían tener ya como regla privilegios o posiciones prevalentes en el mercado en forma de subvenciones, ayudas de Estado o medidas de efecto equivalente bien estudiadas por el profesor de la Cuadra. Ahora bien, esto no siempre es fácil de deslindar, como nos revela el Affair Traxa, por ejemplo. He aquí, en apretada síntesis, la experiencia reciente. Sobre ello, para concluir, ¿qué cambios se avisoran en el horizonte? Voy a destacar tres. El primero, la nueva relación entre Estado y sociedad, que ha sido analizada por voces tan autorizadas como los profesores Muñoz Machado o Esteve Pardo. La interrelación entre el Estado y la sociedad a la que sirve, ese es el verbo que utiliza la Constitución, es una relación que no es unidireccional. Es una relación compleja en que los papeles se intercambian, a veces, como consecuencia del derecho de la Unión. Así lo conocemos y lo padecemos en materia, por ejemplo, de contratos del sector público, al ampliar el ámbito subjetivo a personas que quedaban fuera de su ámbito subjetivo. Por eso pasan a primer plano las actividades de regulación y vigilancia de los mercados y el protagonismo de las autoridades de regulación como los verdaderos actores de la política económica, donde surgen incógnitas sobre su organización, sobre su estructura o actividad y, sobre todo, sobre el control de esa actividad. El segundo es completar con éxito la transformación digital de la Administración. En otros trabajos me he ocupado detenidamente de esta cuestión, por ejemplo, en la revista de Derecho Político sobre el impacto del metaverso o en de los derechos digitales en la segunda edición de mi manual de Derecho Digital editado por Tirante. Como resumen, estoy profundamente convencido que el principio de eficacia reclama la plena y urgente transformación digital de la Administración, a la vez que se respetan las garantías fundamentales en el proceso. El tercero y último, la necesidad de poner orden en el actual caos normativo. Es urgente un trabajo sistematizador como el llevado a cabo en Francia por Urriu en los albores del derecho administrativo. Probablemente, dada la magnitud de esta empresa, hoy debería ser un Urriu colectivo para que ordenase y sistematizase este nuevo y complejo derecho administrativo. Esta es precisamente una de las utilidades de la obra que hoy presentamos. Ha sido un honor participar en esta obra, inicialmente prevista como unas contestaciones para la preparación de las pruebas de magistrado especialista y felizmente convertida en unos fundamentos de derecho administrativo. Concluyo ya, cedo la palabra a Salvador, que va a profundizar sobre el sentido, la finalidad de la obra y otras cuestiones conexas. Muchas gracias por su atención. Ahora. Hola, buenas tardes. Lo primero es dar, como no puede ser de otra manera, dar las gracias a la institución que nos acoge hoy aquí y a Moisés, especialmente por la invitación. ¿No se escucha? Ah, bueno, soy yo que no me acerco. Como decía, dar las gracias a la institución y especialmente a Moisés que nos acoge aquí. Como no puede ser de otra manera, también a las coordinadoras del libro, a Inés Huerta y Alicia Millán. ¿No se escucha? Vale, pues a ver cómo lo hacemos. ¿Ahora? Ahora, vale. Y a las coordinadoras Inés Huerta y Alicia Millán por su trabajo, a todos los autores
La verdad es que escribir no es un trabajo muy oneroso y tiene mucho mérito porque lo hace uno porque lo quiere hacer y básicamente como un servicio a la comunidad en la que sirve y por lo tanto creo que de justicia es dar las gracias. Y luego a todas las personas que están compartiendo hoy la mesa, al excelentísimo señor don Carlos Lermes, a don José María Baño, a usted ya se le ha dado como coordinadora y a ti también. Y por supuesto al público, porque sin público pues no habría autores, no habría editores, no publicaríamos los libros, no existiríamos. Y tampoco puedo dejar de dar las gracias al equipo de Tirán. Ahí están Cristina y María, siempre tan trabajadores, tan eficientes y tan entusiastas en todo lo que hacen. En relación al libro, pues yo voy a decir una cosa un poco heterodoxa. Es un libro bastante atípico, porque aunque es un libro que formalmente es para oposiciones, y he de reconocer que yo al principio le tuve cierta prevención porque no es un género, diríamos, en el que la editorial esté muy metida, pero es absolutamente atípico en relación al libro de oposiciones, empezando por sus autores, porque normalmente los libros de oposiciones los hace una persona que hace un equilibrio. En fin, muchas veces pues su calidad es la que es, pero tienen la utilidad que tienen, que es que la persona pues consiga aprobar la oposición o al menos estudiarla. En este caso, aunque es un libro de oposiciones, ya los autores nos avisan de que no va de eso, de que aunque la finalidad es la misma, pero la calidad no es la misma. Y cuando uno lee algún tema del libro, inmediatamente se da cuenta de que el trasfondo, el background que tiene el libro no es para nada el de un libro al uso de oposiciones. Y la verdad es que esto me animó muchísimo a hacer el libro y os doy las gracias por haber confiado en la editorial. El libro es un libro cuya finalidad, como he dicho y como no esconde, está adaptado al programa de oposiciones, pero realmente es un manual de derecho administrativo al uso que podría servir perfectamente para cualquier otro fin para el que sirve un manual. En cuanto al libro, voy a referirme nada más a los aspectos formales del mismo. Otra de las características que llama la atención, derivada de su función, es el equilibrio que tiene. Equilibrio en los temas, en la duración, lógicamente por la finalidad a la que va dirigida. Equilibrio que no va en contra, como he dicho, de la calidad del texto y del rigor que el libro tiene. Otra cosa que también me parece muy positiva del libro es el uso de las notas, básicamente jurisprudenciales, pero que hacen un uso que a mí me parece muy correcto, que es desarrollar algo, lo que se dice en el texto, pero no esconderse en la nota para no decir demasiado, que es muchas veces un mal de nuestra bibliografía actual, que hay muchísimas notas y el texto queda totalmente desdibujado. Esto aquí no pasa en absoluto. No pasa en absoluto. El libro dice lo que tiene que decir. Otra de las características del libro, también un poco sorprendente, y en este caso me voy a referir más específicamente a las coordinadoras, es que está coordinado, realmente coordinado. O sea, uno lee el tema 5 y luego lee el tema 25 y el tono es muy parecido. Si no fuera porque uno puede saber qué autor ha escrito cada texto, realmente no se diferenciaría. No se diferenciaría. Se nota que ha habido un trabajo de coordinación muchas veces poco lucido, pero que luego pues da los resultados que da. Y por último, creo que ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, es un libro culto. Es un libro culto, es un libro que cita sentencias de tribunales extranjeros, que es un libro que no es el típico libro de oposiciones que te recita el texto de la ley y se ha terminado, para nada, para nada. Yo les voy a hacer una pequeña exhorto a los autores y a los coordinadores, es que no lo dejen morir, porque la legislación
la legislación va a la velocidad que todos sabemos que va, pero es que la administrativa, en fin, ya es algo que es una auténtica locura y que sería una lástima que este esfuerzo pues quedara al final en que dentro de X tiempo pues el libro no tuviera la función que tiene. Y por último, y con esto acabo, en este momento en que las cosas por arriba parece que tienen muchos problemas, no vamos a entrar, pero parece que tienen muchos problemas, pues a mí la verdad es que me alegra que las cosas, vamos a llamarlas por abajo, pues sigan funcionando, los futuros jueces se puedan formar con materiales de calidad y que nuestra judicatura pues tenga un nivel, pues el que siempre ha tenido, un gran nivel. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Inés Huerta. Buenas tardes. En primer lugar, mi intervención se va a desarrollar básicamente en el ámbito de los agradecimientos y en el ámbito de lo que ha sido el libro, con alguna pincelada sobre las últimas novedades legislativas. Lo primero, agradecer a la institución que representa a Moisés el habernos acogido aquí y muy especialmente a Moisés Barrio, eficaz dinamizador del acto, posibilitando la celebración en esta sede absolutamente incuestionable con una solera que es la Escuela de Práctica Jurídica. Muchas gracias también a la editorial, a Salvador Vives, que confió desde el primer momento en nosotras, y nos prestó todo tipo de facilidades para la edición del libro, con una libertad absoluta y ya digo que confiando en unas artesanas y aficionadas en esta materia. Quiero agradecer muy especialmente a todos los coautores su participación en el libro, 32 brillantes profesionales de muy variada procedencia, pero con una nota en común: ser expertos en los temas que han abordado. Alicia y yo, Alicia Millán, gran magistrada y mejor amiga, a la que doy voz en esta mesa, quisimos reunir un plantel representativo del derecho administrativo vigente, y así han colaborado 13 magistrados especialistas de lo contencioso del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, del TSJ de Madrid, del País Vasco, 2 abogados del Estado, un letrado del Consejo de Estado, Moisés, que nos acompaña, 11 catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, Santiago de Compostela, Jaén, Universidad Complutense y Autónoma de Madrid, de Oviedo, de Castellón, de la UNED, entre los que se encuentran referentes consagrados, entre otros, y tenemos el honor de tenerlos aquí hoy: Luciano Parejo Alfonso, catedrático emérito de la Universidad Carlos III, Tomás de la Cuadra Salcedo, también de la Carlos III, José María Baños León, que nos acompaña en la mesa, catedrático de la Universidad Complutense. Igualmente han participado 2 profesores titulares de las universidades de Zaragoza y de Alcalá de Henares, así como letrados, y el actual letrado coordinador del gabinete de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Todos ellos han hecho posible esta obra y son responsables de que hoy nos encontremos aquí. Es por eso, quizás, Salvador, que se nota eso que decías de libro culto, de libro absolutamente pues de una altura jurídica importante, pues porque hemos querido reunir a los mejores. Nuestro agradecimiento también al entonces, en septiembre del año pasado, Carlos Lesmes, que nos acompaña, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, pero sobre todo magistrado especialista de lo contencioso administrativo, actualmente presidente de la sección quinta de la Sala Tercera del Tribunal, que prologó la obra y en la que tuve el honor, bajo su presidencia, de jubilarme hace escasos 4 o 5 meses. La idea del libro surgió, como en muchas ocasiones en la vida, de forma absolutamente casual, en una conversación con Alicia Millán, comentando su experiencia como miembro del Tribunal de las antepasadas oposiciones de magistrados especialistas de lo contencioso administrativo, en la que me dijo que le había sorprendido que los temas que desarrollaban los opositores estaban en muchas ocasiones
anticuados, con citas jurisprudenciales vetustas y alejadas de la más reciente jurisprudencia. A raíz de esa percepción compartida, decidimos acometer la tarea de elaborar un cuestionario actualizado de los temas de la oposición, 80 de Derecho Administrativo y 23 de Derecho Tributario, que solo podría llevarse a puerto, dada su magnitud, en una obra colectiva. Los trabajos de cada uno nos impiden dedicarnos a esto, evidentemente. Obra que, si bien va directamente dirigida a la preparación de oposiciones de magistrados especialistas de lo contencioso, es, al abordar todos los campos del derecho administrativo, parte general, especial, proceso contencioso y la totalidad del derecho financiero y tributario, herramienta útil para cualquier operador jurídico que desarrolle su actividad en estas parcelas del derecho público. Además, y a título ya personal, constituye mi testamento esta querida especialidad a la que como magistrada he dedicado los 32 últimos años de mi vida profesional. Los 12 primeros fui fiscal y, dado que mi vitalidad no va con el contexto y ocioso de la jubilación, me he embarcado ahora en un nuevo proyecto como abogada, lo que va a suponer tener el privilegio de conocer la justicia desde todos sus ángulos. Volviendo al libro, podría pensarse que la vitalidad del derecho, y lo acaba de decir Salvador, del derecho administrativo y tributario, sometidos a constantes reformas, hace difícil mantener esta obra actualizada, óbice que se elimina con el compromiso de los autores de introducir las modificaciones relevantes que se precisen, a las que se accederá a través de la nube de la editorial. Los libros siguen, dada su primigenia finalidad, el temario de las oposiciones. El primer tomo da respuesta a los 44 primeros temas: ordenamiento jurídico administrativo, fuentes, ordenamiento estatal y autonómico, sistema normativo y jurisdiccional de la UE, de la Unión Europea, protección de derechos fundamentales, nacional, supranacional e internacional, la administración, su organización, clases y régimen jurídico, administración autonómica, local, institucional, corporativa y consultiva, el empleado público, actuación jurídica de la Administración, contratación, expropiación forzosa, patrimonio y responsabilidad patrimonial. El tomo 2, desde el tema 45 al 80, se dedica a la actividad administrativa de limitación, o sea, sanciones, de estimulación, subvenciones de prestación, el dominio público, régimen jurídico de los puertos, carreteras y autopistas, costas, aguas y minas, propiedades públicas, montes, acción administrativa en el sector agrario, industrial, comercio, transporte, sanidad, medio ambiente, extranjería, urbanismo, procedimientos administrativos, proceso contencioso administrativo y recursos. El tercer tomo contiene los 23 temas de derecho financiero y tributario, fuentes del presupuesto, ingresos públicos, infracciones y sanciones, revisión administrativa, el sistema tributario español, la potestad tributaria de las comunidades autónomas, haciendas locales, control de la actividad financiera del Estado y demás entes públicos. Respecto precisamente a ese dinamismo legislativo del derecho administrativo al que acabamos de hacer mención, el Real Decreto Ley 523 de 28 de junio ha modificado algunos preceptos de la Ley de la Jurisdicción en relación con el recurso de casación, básicamente para agilizar la tramitación y resolución del recurso, y que no hacen sino consagrar legalmente lo que se venía haciendo en la práctica. Estas modificaciones son modificaciones no sustanciales, ya digo, son sobre todo modificaciones de tramitación. Los preceptos afectados son los artículos 37, al que simplemente se añade un párrafo para introducir dentro del recurso de casación y agilizar la tramitación, el llamado pleito testigo, que estaba ya presente y que de alguna manera se venía realizando en la sección de admisión en función de quién estuviera en esos momentos presidiendo la sección de admisión, pero se venía realizando desde hace, yo creo que vamos, en concreto, las dos veces que yo estuve presidiendo la sección de admisión, introduje el pleito testigo. O sea, era absolutamente absurdo el estar haciendo sentencias reiterativas, lo es en la instancia y no digo ya en el Tribunal Supremo, vamos. Entonces, eso es lo que ha hecho el artículo 37.
Se ha añadido un apartado 5 al artículo 56 que también con toda lógica ordena a los tribunales inferiores la paralización de todos los pleitos y que les costaba muchísimo porque no había un precepto expresamente contemplado en la ley. Yo me parece que hay cosas que, aunque no estén expresamente contempladas, se pueden hacer sin ningún tipo de problema cuando sirven a una finalidad lógica. Entonces, como digo, ahora se ha añadido ese apartado 5 del artículo 56 que ordena a los tribunales paralizar la tramitación de los pleitos que planteen las mismas cuestiones que son objeto de los recursos de casación admitidos. En el artículo 88.3b se completa el supuesto de presunción de interés casacional relativo al apartamiento deliberado de la jurisprudencia por considerarla errónea con un supuesto más, añadir la omisión inmotivada de la jurisprudencia cuando ésta hubiera sido citada en el proceso. El artículo 89.5 reduce el plazo del emplazamiento ante el Tribunal Supremo, que de 30 pasa a 15 días. Se da contenido al artículo 94, previendo en los recursos masa, tributario, personal y extranjería fundamentalmente, y eso con la finalidad de repetir la repetición automática, digo, se prevé la tramitación de uno o varios con paralización de la decisión de admisión o inadmisión, está muy enlazado con el pleito de testigo que hablaba antes, del resto a la espera de la doctrina que fije el Tribunal Supremo en los admitidos. Luego después, en función de la sentencia, cualquiera que sea la sentencia, abren un incidente con traslado a las partes y luego decisión. Incidente que, en mi opinión, se da mucho plazo, mucho margen de alegaciones que se podía haber agilizado en mi opinión, con un plazo más corto, porque tampoco requiere muchísimo estudio, sino simplemente, pero lo han hecho demasiado amplio. Por último, yo quiero decir en nombre de los autores y de todos los involucrados en la creación de este libro el agradecimiento de su presencia aquí e invitarles a reflexionar sobre la importancia de un derecho administrativo sólido y actualizado en la protección de nuestros valores democráticos y en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Este libro no solo es una herramienta para opositores y profesionales, sino también para cualquier persona interesada en comprender cómo funciona nuestro Estado y cómo se pueden abordar los desafíos que enfrentamos como sociedad. Como colofón, espero y deseo que las nuevas generaciones de magistrados especialistas de lo contencioso administrativo encuentren a través de los textos que hoy se presentan oficialmente no solo una rigurosa formación técnico-jurídica, sino la conciencia de que el derecho administrativo atañe a realidades sociales de primer orden para los ciudadanos encarnadas en normas constitucionales. Muchas gracias. A continuación, intervendrá el profesor Baño. Muchas gracias. Buenas tardes. Lamento acudir enmascarado por razones de, creo que se me oye, ¿no?, de salud pública. Para mí es un honor estar aquí y además estar en presencia de grandes compañeros, grandes maestros, y agradezco mucho a las organizadoras del acto, a Alicia Millán y a Inés Huerta, pues que me hayan ofrecido la oportunidad de dirigir unas palabras. No sé si agradezco tanto que al final me hayan dicho que hable sobre algunos aspectos del derecho administrativo en 10 minutos, porque esto no es sencillo. Entonces se me ha ocurrido, algo tenía que hablar, se me ha ocurrido al hilo de lo que he escuchado, que en qué habría cambiado, digamos, en qué ha cambiado profundamente el derecho administrativo, 3 rasgos, respecto al momento en que el derecho administrativo, desde el punto de vista jurisdiccional, nace con la creación del cuerpo de especialistas, que es un poco el que marca, sobre el que luego creo que se va a referir Carlos Lesmes, el que marca, digamos, el inicio del proceso de casi diría de creación, más que de modernización del derecho administrativo. Y si ponemos el ejemplo del libro más importante
que nace en los años 70, el curso de García Enterría y Tomás Ramón Fernández, pues que he cogido 3 rasgos y cómo han cambiado, ¿no?, profundamente. En primer lugar, el derecho administrativo no solo en España, esto que digo es aplicable yo creo que a todos los países europeos, en España más. El derecho administrativo era un derecho estatal, con profundas diferencias entre los estados, un derecho de cuño estatal. Hoy el derecho administrativo es en gran parte un derecho transnacional, no solo por la influencia del derecho europeo y de otras organizaciones internacionales, sino porque, y hay un ejemplo reciente, vemos cada vez más que en muchos casos la primera reacción que se produce ante un fenómeno nuevo ya no se produce en el nivel del Estado, sino en el nivel de la Unión Europea. El ejemplo más importante, que ya se ha citado aquí por Moisés Barrio, es el de la inteligencia artificial. El pasado 14 de junio se aprueba, digamos, por el Parlamento Europeo y ahora pasa a la siguiente fase de diálogo entre las instituciones el proyecto de regulación de la inteligencia artificial, que simplemente en el nivel estatal no existe. Es una prueba más de que estamos cada vez más ante un derecho transnacional. Por cierto, hablando de inteligencia artificial, qué bien nos vendría esto, ya no digo para el legislador, qué bien nos vendría con los programas maravillosos que hay para los que hacen los decretos leyes, que no se produzcan esas barbaridades de las antinomias o leyes que derogan normas que ya estaban derogadas, etcétera, etcétera. Hay muchísimos ejemplos. Pues yo creo que la inteligencia artificial tiene retos, no voy a pronunciarme, pero tiene también oportunidades, por lo menos que se hagan las cosas meridianamente bien. Y tiene, por ejemplo, para el futuro, y de ahí la necesidad de especialización en el orden contencioso administrativo, que es una exigencia ya, que va a provocar, por ejemplo, en el ámbito de la discrecionalidad administrativa. Se ha hablado mucho de la reserva de discrecionalidad. El profesor Ponce, los alemanes ya han dicho que las decisiones discrecionales no la pueden hacer máquinas. Os ha hablado, profesor Ponce, de una reserva de humanidad, ¿no? Pero hay otros aspectos que también se pueden ver. Los programas de inteligencia artificial que se desarrollen en el futuro con un alto grado probabilístico pueden ayudar también a reducir la discrecionalidad si el legislador quiere. Es decir, estamos ante una revolución que exige un conocimiento profundo de las instituciones administrativas. Segundo rasgo. El segundo rasgo es el derecho administrativo tradicional desarrollado al margen de los derechos fundamentales que ni siquiera existían. Esto es clarísimo en la evolución francesa, pero también en la de todos los países, que muchas veces pensamos que el derecho administrativo alemán o italiano es un derecho muy antiguo, y es un derecho que nace prácticamente igual en la década de los 50. O sea, la modernidad. Cuando nace un sistema de jurisdicción contencioso administrativa moderno en Alemania, es prácticamente al mismo tiempo que se crea en España la ley de la jurisdicción contenciosa, en los años 50. Porque antes el Estado era un Estado absolutamente autoritario, donde se reconocían ciertos derechos subjetivos con muchas limitaciones. Bueno, hoy es evidente que esa dimensión transnacional en cuanto a los derechos fundamentales está produciendo novedades que serían inconcebibles hace apenas 15 años. Por ejemplo, 2 recientes sentencias del Tribunal Supremo, me gustaría dedicarme a dialogar con ellas, pero no tengo tiempo, porque tienen muchos aspectos de interés dogmático que se refieren a la acción empleada por Greenpeace y otros, que lo habían hecho con éxito en algunos países, contra el plan del cambio climático del gobierno español, porque les parecía poca cosa, a pesar de que estaba en línea con la Unión Europea, y donde el eje de la acción
no muy claro en la demanda, tengo que decir que tuve... No, que me la leí un día porque estaba en abierto, no la leí toda porque hubiera perecido. Pero bueno, no estaba muy claro en la demanda, pero en realidad lo que se articulaba eran derechos fundamentales. Hay un aspecto que yo creo que no se ha desarrollado todavía bien en la doctrina, aunque hunde sus raíces en los años finales de los años 70, primeros de los 80, en la doctrina alemana, que es la dimensión ambiental de los derechos fundamentales. Es decir, la protección jurisdiccional ambiental no está progresando a partir de la creación de un derecho subjetivo al medio ambiente, sino a través de la dimensión ambiental de los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la inviolabilidad domiciliaria hubiera hecho perecer a cualquier profesor de la asignatura que tiene que ver la inviolabilidad del domicilio con el medio ambiente. Y bueno, a partir de ahí el Tribunal de Derechos Humanos ha abierto una esfera enorme. Por tanto, es algo que no tiene nada que ver con lo que pasaba en los años 70, en los años 80 o en los años 90. Y luego hay otra cuestión que ha tratado especialmente entre nosotros el profesor Parejo Alfonso y que a mí me parece central, y es que ese derecho administrativo tradicional era un derecho autoritario y como tal derecho autoritario el derecho del acto administrativo de relación entre un Estado y un particular. Y eso es lo que hemos explicado durante muchísimos años en la asignatura, olvidándonos de que las circunstancias de hecho han cambiado. Y que hoy voy a referirme a 3 sectores del ordenamiento, pero podría referirme a muchos más. Hoy la mayoría de conflictos del derecho administrativo se producen en relaciones multipolares, no en relaciones entre el ciudadano y la administración. Eso se produce, sí, en el derecho administrativo sancionador, pero en la mayoría de los casos son relaciones multipolares que exigen una reforma dogmática y una adaptación jurisdiccional a las exigencias de esa reforma. Me voy a referir, por ejemplo, al medio ambiente. Es evidente, no hay ningún conflicto medioambiental donde no haya 2 partes enfrentadas, y el urbanismo. Pero también la regulación económica. Todo el tema de la regulación económica, en realidad, la mayoría de decisiones de las comisiones nacionales de la energía, bueno, de la energía ya pasó a mejor vida, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, etcétera, son cuestiones de carácter que deciden arbitralmente cómo se accede a la red, cómo se decide, cómo se reparte cuotas de mercado entre operadores. Es decir, que no tiene nada que ver, no es que no haya actos administrativos clásicos, pero una gran parte de la conflictividad que existe hoy es una conflictividad que no se puede resolver con la dogmática del acto administrativo, sino con la dogmática de la relación jurídico-pública que está por desarrollar. Pero hay algunas cosas ahí, algunos atisbos interesantes, de los que ya se ha ocupado el Tribunal Supremo, por ejemplo. Hay una sentencia de 20 de septiembre del 22, donde el Tribunal Supremo se ha tenido que enfrentar a si realmente cuando se produce una declaración responsable, una comunicación previa, caduca el procedimiento de la Administración para restablecer la legalidad. Y el Tribunal, con muy buen criterio a mi juicio, ha dicho no, porque aquí no hay un procedimiento administrativo. Esto es otra cosa. En el ámbito tributario toda la vida se ha conocido esa relación y hay un plazo de prescripción. Aquí no. Lo que quiere decir que hay por delante pues, la necesidad de establecer si esa solución legal actual de que no haya prescripción es adecuada, la incoherencia de que, sin embargo, sí que haya prescripción de la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística, una cosa disparatada, que es una de las causas de la multiplicidad de urbanizaciones ilegales en España, y sobre todo, nos exige una dogmática de la relación de los otros autores que llamábamos antiguamente terceros, pero que eso es una visión civilista. Oiga,
tercero es res inter alios acta, ¿no? Non pro Deus, no. Aquí no estamos hablando de terceros. Aquí estamos hablando de personas que ejercen sus mismos derechos fundamentales, el mismo que la libertad de empresa, en contra del establecimiento de una actividad empresarial o que tienen intereses jurídicos diferentes. Y la solución dogmática española actual no le da ninguna salida. El contencioso administrativo es incapaz de dar un cauce funcional a la reclamación de estas personas, que primero tendrían que ir a un tribunal para exigir a la Administración que hiciera tal cosa y luego, incluso, una vez que se abriera ese procedimiento, participar en él. Es decir, que hay un campo de reformas por delante muy exigente que yo creo que hace, y aquí me voy a permitir una pequeña apostilla en la organización jurisdiccional contenciosa administrativa, que hace indefectiblemente necesaria la especialización. No puede ser que a estas alturas los magistrados especialistas de lo contencioso administrativo, en mi opinión, sean una parte del contencioso administrativo. Es decir, es imprescindible, a mi juicio, que haya una especialización. Que haya un tronco común de formación me parece muy bien, pero desde luego la justicia tiene que especializarse como en la práctica se han especializado otras profesiones jurídicas. Bueno, y ya no digo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, intervendrá el excelentísimo señor don Carlos Lesmes. Pues muchas gracias, Moisés. Buenas tardes a todos, autoridades, profesores, compañeros magistrados de lo contencioso. Para mí pues es un placer poder estar aquí hoy presentando este libro, y lo es fundamentalmente por razones de amistad. Y es por razones de amistad con Inés Huerta Garicano y con Alicia Millán, que son las coordinadoras de esta obra colectiva. Cuando yo venía para acá, pues digo, ¿hace cuánto que conozco a Inés Huerta? Pues ya os la cuenta, 44 años que conozco a Inés Huerta. Cuando yo me acercaba a dar temas en el año 79, recién decidido a preparar las oposiciones a judicatura, pues conocí a una señora, por cierto, embarazada de su cuarto hijo en aquel momento, que daba unos temas magníficos y que era un auténtico referente para todos los que opositamos. Y Alicia, pues unos años después, cuando yo presidía la Sala de lo Contencioso de la Nacional y cuando ella hizo prácticas. Hay que darles las gracias a las coordinadoras. Es un acto de generosidad poner en marcha un proyecto como este, y que solo cuando se tiene interiorizado el servicio público es cuando se hacen estas cosas, porque normalmente la recompensa material, no sé cuál será, pero no será mucha, y se hace precisamente por servir. Y se hace por servir a un colectivo que es el de los jueces, que tienen aspiraciones, inquietudes, que quieren especializarse en el contencioso administrativo y que a lo largo de muchas décadas pues se han encontrado con la dificultad del propio material para prepararse y formarse. Y se da la circunstancia de que este impulso inicial, que surge sin duda alguna de esa vocación de servicio público de las dos coordinadoras de la obra, pues se ha gestado, ha nacido una obra magnífica que va más allá de lo que son unas lecciones para la preparación de la oposición, que lo son, pero va mucho más allá y ha sido destacado por otras de las personas que han intervenido aquí. Yo quiero hablar de los jueces de lo contencioso y de la jurisdicción de contencioso administrativo, que tiene mucho que ver con el propio desarrollo, como ha puesto de manifiesto el profesor Baño, del derecho administrativo. Los jueces administrativos son los que sirven en la jurisdicción contenciosa administrativa. Y como dijo el añorado profesor García de Enterría en la última de sus obras, el paradigma en el que nos encontramos después de la Constitución y después de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa de 1998 es que la jurisdicción contenciosa es el centro de nuestro Estado de Derecho.
Y es el centro de nuestro Estado de Derecho porque cumple dos funciones esenciales, una función de garantía individual, sin duda, inserta en el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, pero también una función de garantía institucional para que la Administración acomode su actuación a aquello que quiere nuestra Constitución, aquello que dice el artículo 103, con plena sujeción a la ley y al derecho, y lo que dice el 106, que nos corresponde a nosotros, a los tribunales de lo contencioso administrativo, el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa, con plena sujeción también, con pleno sometimiento de esta a los fines que la justifican. Y para eso se creó la jurisdicción contenciosa administrativa. No de una forma plena, como bien sabemos, en sus orígenes. El origen está en Francia, en su Consejo de Estado, pero claro, el Consejo de Estado francés, como hoy el nuestro español, es un órgano de la propia Administración. Es un órgano que está para ayudar a la Administración a que ésta haga bien su trabajo, a que ésta acomode su actuación a la legalidad, pero es un órgano subordinado, está subordinado a la Administración, como en cierto modo lo sigue siendo el Consejo de Estado francés. El Consejo de Estado español cumple estrictamente funciones consultivas y no funciones jurisdiccionales. Y este diseño es, en cierto modo, el diseño español inicial, es el diseño que está en el siglo XIX, es un diseño que está, el de la llamada jurisdicción retenida, luego jurisdicción delegada, que la ley de Santa María de Paredes trata de corregir y modificar, pero que no deja de ser un sistema mixto, donde hay una primacía clara de la propia Administración. La Administración tiene unas prerrogativas exorbitantes en relación con la función de esos primeros tribunales administrativos, puede perfectamente decidir la inejecución de sus decisiones o dejarlas claramente en suspenso. Pero en España, y yo esto es lo que quiero destacar, ya desde hace más de 100 años hay una querencia hacia la plena judicialización de la jurisdicción contenciosa administrativa. Ya en el año 1904 se decide que residencie en el Tribunal Supremo y hay una ley, la de la jurisdicción contenciosa administrativa de 1956, que es una ley que nace en la dictadura franquista y, como decía Ramón Trillo, que fue presidente de nuestra sala hace muchos años, fue un auténtico milagro que pudiera ser aprobada en la dictadura, la que decide la plena judicialización de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y además utiliza una opción muy española, porque si vemos el panorama europeo, la jurisdicción administrativa está separada de la jurisdicción ordinaria. Si vemos Francia, pues está su Consejo de Estado y de ahí dependen unos jueces administrativos integrados en tribunales, pero diferenciados y separados de la carrera judicial francesa. Si vemos el caso italiano o el caso belga, pues prácticamente es mimético al caso francés. Si miramos a nuestro oeste, a Portugal, pues vemos que hay un Tribunal Supremo Administrativo y hay jueces administrativos. Si miramos a Alemania, con un modelo diferente, pero también tienen un Tribunal Supremo Administrativo, un Tribunal Supremo Tributario y jueces, por supuesto, especializados, pero de estos órdenes. No es la apuesta española. Hay una confianza en el año 1956 en los jueces ordinarios, es decir, en los jueces civiles y los jueces penales, los miembros de la carrera judicial española, porque es a ellos a los que se les confía plenamente la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero los impulsores académicos de aquella ley, Manuel Balbé y Jesús González Pérez, son conscientes, evidentemente, de que los jueces españoles en ese momento, y quizá también ahora, por su preparación de acceso a la carrera judicial, no tienen una formación administrativa y que es necesario darles esa formación administrativa. Pero en vez de crear un cuerpo separado de magistrados, deciden que sean los propios jueces, que están imbuidos además del ejercicio de la función, los que pasen a desempeñar, transformarse o especializarse en esta materia. Y así surge la especialidad de lo contencioso administrativo, que es la primera de las especializaciones judiciales, luego ha habido otras, que estamos en un camino de plena especialización, lo destacaba el profesor Baño, luego están los especialistas de lo social, que aparecen unos años más tarde con la base de los magistrados de trabajo, en el año 2003 los jueces especialistas de lo mercantil, con la ley concursal del 2003 y otras especializaciones, y yo creo que estamos en una clara tendencia a la plena especialización, porque es así lo que demanda la sociedad española. Pero esto es una decisión política del año 1956 que aún sigue existiendo. Y hay que destacar, por supuesto, la vigente ley de lo contencioso administrativo del año 1998, porque hace una apuesta también importantísima, que es la plena implantación de los juzgados de lo contencioso. Todos los que nos dedicamos a esto desde hace años sabemos que esto no es una cuestión
pacífica. Los juzgados de lo contencioso administrativo están ya previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85 y no se implantan en el desarrollo de la Ley de Planta, que es de unos años posterior a la Ley de 1985, que tarda 13 años en consagrarse los juzgados. Yo, en el año 97, que prestaba servicios en el Ministerio de Justicia, recuerdo la polémica que había, en la que se implicaron quien entonces era el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, oponiéndose frontalmente a la creación de los juzgados de lo contencioso, pero es que don Eduardo García de Enterría tampoco quería los juzgados de lo contencioso administrativo. Es decir, se había juntado lo mejor de la cátedra y lo mejor de la judicatura para oponerse a la creación de los juzgados de lo contencioso administrativo. Y, sin embargo, los juzgados de lo contencioso administrativo es la historia de un éxito. Es decir, cuando se crean los juzgados de lo contencioso administrativo, en el año 1998, la jurisdicción contenciosa está absolutamente atascada. El Tribunal Supremo tarda años en resolver los recursos de casación. Las salas de lo contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional no bajaban de los 3 y 4 años de duración de sus procesos. Y, sin embargo, si uno analiza las estadísticas a partir del año 1998 hasta muy recientemente, y pese a que la litigiosidad en el contencioso administrativo viene rondando en torno a los 200.000 pleitos anuales, que no es poco precisamente, ha habido años de más, años de menos, pero digamos que la media está en los 200.000, pues ha tenido unos tiempos de respuesta más que razonables, en la primera instancia inferiores al año, en los que se sigue manteniendo, y en la segunda instancia, o cuando es instancia única en las salas de lo contencioso, también se ha reducido drásticamente los tiempos de respuesta, dando efectividad a esa tutela judicial que quiere el artículo 24 de nuestra Constitución. Pero la tarea de los jueces de lo contencioso administrativo es una tarea muy compleja. Ya se ha destacado, lo destacaba Moisés, que el sistema administrativo español es de una extraordinaria complejidad. Tenemos múltiples administraciones, tenemos la administración del Estado, pero también tenemos las administraciones autonómicas que crean normas y que crean además normas con rango de ley, porque tienen potestad legislativa, todas ellas, y por lo tanto se enfrenta el juez administrativo ante una multiplicidad de ordenamientos jurídicos. Y además, no solo eso, internos, sino que además hay un ordenamiento supranacional que afecta prácticamente a toda su actividad. Nosotros, en la deliberación de asuntos, raro es el pleito donde no, de alguna manera, no se esté aplicando una norma de la Unión o no tengamos que aplicar, de alguna manera, la doctrina que emana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y cuando hablamos de jurisdicción, ¿por qué tanto la Unión Europea, cuando en realidad el proceso o la organización judicial, la jurisdicción, no forma parte de aquellas materias que están sujetas a regulación armonizada? Sin embargo, el derecho de la Unión lo penetra todo. Lo penetra por el principio de equivalencia, lo penetra por el principio de efectividad, lo penetra porque el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea está estableciendo el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con las normas de la Unión, y cualquier ciudadano puede invocarlo ante un juez de lo contencioso nacional, porque los jueces de lo contencioso están obligados por el principio de primacía a desplazar la norma nacional cuando entra en contradicción con una norma europea, y porque el juez de lo contencioso administrativo está obligado a plantear una cuestión prejudicial cuando esa norma supranacional no es una norma clara, o no estamos ante el acto claro o el acto aclarado. Y, por lo tanto, el juez de lo contencioso se está enfrentando a una complejidad extraordinaria, y, por lo tanto, el juez de lo contencioso, como todos los jueces, pero el juez de lo contencioso, porque hoy estamos hablando de ellos, tiene que tener una formación especial, especializada, intensa. Esta obra, sin duda, contribuye, colabora a que eso pueda ser, sin duda alguna, que pueda ser así. El juez de lo contencioso tiene que estar formado. Es verdad que no todos los jueces son especialistas de lo contencioso. Los procesos de cambio en las organizaciones, todos sabemos que son complejos, lo es en la organización judicial, pero es claro que hay una tendencia en la dirección hacia la especialización. La jurisdicción contenciosa ahora mismo la sirven aproximadamente unos 560 jueces, lo que viene a representar el 10% de la carrera judicial. La litigiosidad contenciosa viene a representar a su vez el 10% de la litigiosidad nacional total. Los especialistas de lo contencioso no llegan a un tercio de ese total de jueces de lo contencioso. Pero también es verdad que los jueces
administrativos no especialistas, muchos de ellos son excelentes jueces también, han procurado para sí una buena formación y desempeñan sin ninguna duda una tarea extraordinaria. Yo quiero romper una lanza a favor de los jueces, pondré el ejemplo de la última sentencia de mi sección. Era un caso de extranjería, donde se habían planteado distintas cuestiones prejudiciales, en distintas salas de lo contencioso. Algún juez de lo contencioso había planteado sobre el mismo asunto, como tantas veces ocurre, el marco normativo que se había expresado en esas cuestiones prejudiciales no era exactamente coincidente, lo que había dado lugar, como tantas veces ocurre, a 3 respuestas prejudiciales distintas, en realidad con un mismo marco normativo, y había que poner un cierto orden en esta situación compleja a la que nos enfrentábamos en este asunto. Pues he de decir que el que más acertó, o al menos el que coincidió con lo que ha sido la posición de la propia Sala Tercera, pues fue el juez de lo contencioso en relación con las salas de lo contencioso, y que pone de manifiesto también la calidad de esa primera instancia. Y que da lugar, además, a lo que debe ser una de las reformas necesarias en la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la plenitud de la doble instancia. Y que tiene mucho que ver el que no se hace con esos prejuicios como los que existían para la creación de los juzgados de lo contencioso. Esos prejuicios deben desaparecer. No hay razón alguna, quizá con alguna excepción singularísima, como pueden ser los actos del Gobierno, donde no puedan conocer los jueces de lo contencioso, el juez unipersonal, en primera instancia, con la garantía de la segunda instancia en apelación y con la posibilidad del acceso a la casación. La casación que hoy sirve de una forma muy especial a esta jurisdicción. Como sabemos, en el año 2015 el recurso de casación fue modificado, lo fue a impulsos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Quizá no se conozca la infrahistoria de esta reforma. Es la propia Sala la que considera que el diseño del año 92 es un diseño claramente insuficiente, que el Tribunal Supremo no está cumpliendo con la función nomofiláctica que le corresponde, que hay un excesivo formalismo en los recursos de casación de unificación de doctrina y una escasez de uso en los recursos de interés de ley, es decir, que no sirven realmente para la función, y el que hace el diseño que hoy tenemos y que está plasmado en la ley de la jurisdicción contenciosa. Fueron plenos de la Sala Tercera, que se realizan, si yo no recuerdo mal, a finales del 2014. Son magistrados de la Sala Tercera los que redactan un borrador de anteproyecto que yo me encargo de trasladar al Ministerio de Justicia, que el Ministerio de Justicia hizo suyo en su integridad y que las Cortes Generales respetaron a su vez en su integridad. No soy hoy buenos tiempos para la Sala Tercera, sin duda, por razones que nos son ajenos, como todos ustedes saben. Tenemos una planta de 32 magistrados, de los cuales 12 están vacantes en este momento, y lo que en un primer momento se acogió con una enorme ilusión, como fue este recurso de casación, porque permitía dar una respuesta pronta a esos recursos, cumpliendo precisamente con esa función nomofiláctica que le corresponde al Tribunal Supremo, se está perdiendo. Nuestros tiempos se están aproximando ya a los 2 años de respuestas desde que el asunto ingresa en el Tribunal Supremo, y hoy se ha destacado que hay un decreto ley reciente, el 5/2023, donde efectivamente se recoge la posibilidad de que se paralicen en la instancia determinados asuntos porque está pendiente un recurso de casación, pero eso exige, sin duda alguna, que ese recurso de casación se resuelva en 6 meses, 8 meses a lo sumo, y no a los 2 años a los que nos estamos aproximando, y que si la situación sigue igual, pues que lo superaremos y nos iremos, lógicamente, a mucho más. Bien, yo con esto ya termino, en el sentido de que la tarea que nos corresponde a los jueces administrativos es una tarea extraordinariamente compleja, y tenemos a 2 compañeras que han hecho un enorme esfuerzo derivado de su vocación de servicio, a las que yo creo que hay que agradecer muy especialmente, y por supuesto a la editorial que acoge este proyecto y que lo ha convertido en una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco de nuevo su asistencia. Felicito a los demás miembros de la mesa, y ahora, por cortesía a la editorial, podemos disfrutar en el patio de la Escuela de un Vino Español. Levantamos la sesión. Muchas gracias. Estaba yo en el